Bueno, seguimos con Excel. Vamos a ver la tabla de un club y vamos a ver los siguientes datos. Los nombres de los afiliados, de los socios del club, en este caso son 10. La edad, la actividad que hacen, natación o gimnasio, lo que pagan en el mes, la cuota de 1500. Y acá un dato que si está ingresado a 1500 salga pago automáticamente, y si no hay nada, que no pagó nada, tiene que salir debe. Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo se hace esta parte automatizada. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo borro para adelantarles y sale debe. Viene, paga, ingresamos 1500, pagó. Bien, esto lo vamos a explicar, lo voy a explicar ahora lo último. Habíamos visto hasta ahora que, por ejemplo, poníamos los resultados acá, ingresábamos acá, igual contara, y nos daba la cantidad de nombres de personas que hay en la columna A. También acá poníamos otra función, que era, por ejemplo, el promedio que hay de edad en el club. También podíamos poner igual max igual min para ver la edad mínima y máxima, la actividad que hacen, natación o gimnasio, bueno, esto ya lo expliqué, la cuota del mes y si pagan o no pagó. Ahora ya los datos no lo vamos a poner acá, las funciones, las vamos a poner acá en la columna G. En Excel podemos elegir donde nos puede mostrar los datos que queremos. Acá fíjense en que puse la cantidad de afiliados y hace referencia a la columna A. Acá arriba vemos la función igual contara desde A4, columna A, fila 4, hasta A100. Antes poníamos hasta el 13 para que cuente, pero ahora vamos a hacerlo hasta el 100. Podría haber puesto hasta el 1000, puse 100 por poner 100, y todo lo que ingresemos de acá hasta el 100 lo va a contar, va a contar la cantidad de personas. Acá abajo agrego otro, por ejemplo Martín, un nuevo socio, un nuevo afiliado, y automáticamente se modifica acá. ¿Sí? Todo lo que ingresemos acá, los datos que ingresemos acá, no va a aparecer en la columna E y en la columna G. Bueno, borro a Martín. Bueno, como les dije, acá está la función contara, que nos va a decir la cantidad de afiliados que hay. Acá nos marca, hace referencia a la columna B, B4, de B4 hasta el 100. Solamente va a promediar los números que estén. Si está vacío no se promedia nada. Lo mismo, edad máxima, edad mínima, hace referencia a la columna B, desde B4 hasta B100. Todo lo que esté acá adentro, reitero, lo va a promediar o lo va a contar como máximo o mínimo. La actividad que hacen, la cuota del mes, hace referencia a la columna D, desde D4 hasta 100, ¿sí? Igual suma. Y la que vamos a ver hoy es esta, que está acá arriba, miren, igual si, entre paréntesis, D4, el simbolito mayor o igual a 1500. 1500 es el precio del mes del pago del club, de la cuota del club. Punto y coma, entre comillas, pagó, punto, comillas, punto y coma, comillas, debe, comillas y cerrar paréntesis. Bueno, parece muy larga y difícil de recordar, pero hay una forma más fácil de hacerlo. Voy a mostrarle cómo se hace. Borramos esto, vamos a empezar el principio. Voy acá arriba, donde quiero empezar a escribir la función. Voy a este simbolito que dice insertar función y automáticamente nos aparece esta ventana que nos da las opciones de las funciones que podemos hacer. En este caso vamos a ver la función sí. La elegimos, aceptamos y ya se empieza a crear, a elaborar esta función. Bueno, acá ¿qué ponemos? Sí, vamos a decirle sí. D4 es mayor, vamos a poner el simbolito, si es mayor o igual también
a 1500, que es el precio de la cuota del mes, entonces acá vamos a poner que salga el mensaje pagó. Y si no está este número 1500 en la celda, en la coordenada de 4, que aparezca la palabra debe. Fíjense cómo ya aparece toda la estructura. Apretamos aceptar y acá está toda la función. Ahora vamos a ver detalladamente. Y aparece la palabra pagó. Vamos a poner la función esta en toda la columna. Vamos al puntito este cuadrado. Apretamos y arrastramos hasta donde queremos. Y ya la función se copió en cada una de las celdas. Vemos cómo está armada esta función y acá dice igual si D4, es esta acá, es mayor o igual a 1500, punto y coma, entre comillas, pagó, punto y coma, si no, entre comillas, debe, se cierra paréntesis. Se debe respetar esta estructura de la función, no se puede dejar pasar ni el punto y coma, ni las comillas, ni el paréntesis, tiene que estar así. Bueno, de esta forma es una forma rápida, digamos, no tenemos que hacer un esfuerzo de recordar cómo se arma esta estructura. ¿Sí? Acá ponemos y ya podemos poner la condición que aparezca en la columna. Bien. Podemos agregar algo más, que si pagó esté en verde y si debe esté en rojo, para que sea más visual, más rápido ver los datos y la información en esta tabla. Bueno, ¿cómo se hace eso? Seleccionamos la primera celda, vamos acá al menú, acá arriba donde dice formato condicional, seleccionamos reglas para resaltar las celdas y por último texto que contiene. Elegimos, hacemos un clic. Muy bien, y acá ponemos pagó. Si sale la palabra pagó, vamos a cambiar acá, rojo no, vamos a poner verde. Acá dice relleno verde con texto verde oscuro. Elegimos este. O también podemos hacer personalizado y elegimos el color, todo acá. Pero vamos a hacerlo más fácil para hacer más rápido. Entonces elegimos que salga en verde con texto verde oscuro. Pagó. Aceptamos. Y esta función, digamos, esta condición, vamos acá al puntito, arrastramos hasta abajo, la vamos a copiar a todo. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con lo que debe, que aparezca en rojo. Vamos a la primera opción, repetimos lo que hicimos anteriormente, formato condicional, regla para resaltar las celdas, texto que contiene, el texto que va a contener, lo va a resaltar. Y acá vamos a escribir la palabra debe. Si sale debe, entonces que contenga la palabra rojo claro. Aceptamos y copiamos. Vamos al puntito y le arrastramos a toda la columna. Listo. Vamos a ver si funciona. Borramos el que pagó Pablo. ¿Sí? Si borramos, aparece debe en rojo. Acá también se modificó. Ingresamos de vuelta a 1500. Tiene que aparecer el que pagó. Enter. Pagó. Se suma al mes. ¿Sí? Y hace todas las funciones que agregamos. Se hace automáticamente. Se automatiza la información. Es una forma más rápida de ver cuántas personas pagaron de una forma por colores, si no, acá también lo tenemos. ¿Sí? Muy bien, bueno, espero que les haya gustado el video, pónganlo en práctica
Hasta el próximo video. Chao.